Muy buenos días a todos. Dice la canción, las cosas tan hermosas duran poco. Jamás duró una flor, 2 primaveras. No me estoy refiriendo a mis vacaciones, que conste. Me estoy refiriendo a que hoy terminamos con el libro de Hebreos. Y al que le haya parecido mucho, creo que tiene una opinión equivocada, porque el libro nos ha parecido corto. Y cuando las cosas son buenas, da pena que se acaben. Pero hoy terminamos Hebreos. Hoy terminamos este libro precioso que ha sido de tanta bendición. Y yo espero que hasta el final, hasta el último momento, Hebreos sea de gran bendición para todos los que estamos hoy aquí. Vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 17 hasta el final. Ahí nos quedamos la última vez. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hoy leeremos hasta el final del capítulo. Hermanos, es importante tener una declaración de fe a la que la Iglesia decida someterse. Nosotros como iglesia tenemos una declaración de fe basada en las Escrituras y hemos decidido someternos como iglesia a esta declaración de fe, a esta palabra bendita del Señor. Pero si la iglesia nota que los líderes no respetan la declaración de fe, que los líderes están enseñando algo diferente a la declaración de fe, algo diferente al Evangelio, entonces la iglesia dejará de confiar y la iglesia se debilitará. Ese es el contexto de Hebreos. A los hebreos les estaban diciendo que debían volver atrás al judaísmo. Le estaban enseñando algo diferente de lo que habían creído y la iglesia se estaba debilitando. Esta iglesia debilitada muy probablemente antes de recibir esta carta, ahora después de leerla entera, seguro que se fortalecería. Estoy convencido, tremendamente convencido, que esta palabra de Dios que se leyó por primera vez en estas iglesias en casa, en Roma, esparcidas por toda la ciudad de Roma, donde se encontraba la iglesia de judíos en Roma, seguro que estaría tremendamente fortalecida al leer las Escrituras, al leer esta carta, al leer este precioso texto, y seguro que recobrarían su fe. Con esa esperanza termina Hebreos, con la esperanza de que esta iglesia ahora estuviese fortalecida. Hebreos termina poniendo a la iglesia en su sitio, recordándole a la iglesia donde debe estar. Ahí vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Leeremos del 17 al 19 y después iremos leyendo los versículos hasta el 25. Dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, ya que deseamos conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que pueda volver a estar pronto con vosotros. Oramos y pedimos que el Señor bendiga el estudio de su palabra en esta mañana. Padre, muchísimas gracias te damos, porque una vez más podemos estar delante de nuestra declaración de fe, delante de nuestra autoridad, delante de tu palabra. Nos sometemos a ella, Señor, con humildad. Ahora lo hacemos, Señor, de una forma en la que queremos darte también el honor y la gloria. Queremos adorarte, Señor, a través de nuestra atención a tu palabra. Señor, este es un momento importante. Es un encuentro divino en el que tú hablas y nosotros queremos estar atentos, queremos oír, queremos respetar lo que tú dices y obedecerlo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. De manera personal, toca nuestros corazones. Señor, tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros y por eso yo te pido, te ruego,
te suplico que tu Espíritu Santo haga una obra, transforme nuestra alma, podamos oír tu voz de tal forma, Señor, que salgamos de aquí renovados, animados, transformados. Bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor. Muévete con poder, interven con poder en este estudio. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 17, pastores. Esa palabra se repetía ya en el versículo 7 y ya dijimos que no es pastores en sí, sino líderes de la iglesia o personas que iban viajando por todo lugar llevando el mensaje apostólico, llevando el mensaje de Cristo, llevando el mensaje del Evangelio. Estos pastores eran ancianos, no necesariamente ancianos de edad, sino que eran ancianos en la fe, personas que eran maduras en la fe. Y para ellos, para estos líderes, ancianos, supervisores, pastores de la iglesia, la Biblia tiene unos requisitos. Hay unos requerimientos para este tipo de liderazgo. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, que estos son los requisitos. Es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto, esto es muy importante, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Estos son los requisitos para el pastor, para el líder, para el anciano de la iglesia. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El pastor debe ser una persona que sea apta para enseñar, una persona que no sea neófita, o sea, que no haya llegado recientemente a la fe, sino que conozca la palabra, que conozca al Señor de hace tiempo. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque la obediencia de la congregación a la palabra de Dios traída por el pastor, como hemos visto, será más efectiva, tendrá mayor resultado cuanto más razonable y entendible sea la enseñanza de la Biblia. Cuanto más la iglesia entienda la palabra de Dios, más fácil va a ser para la iglesia someterse al liderazgo del pastor. Cuanto más se centre el líder en la verdad, cuanto más se centre el pastor en la enseñanza apostólica pura, o sea, en Cristo, más fácil será su liderazgo. Mucho más sencillo. Porque dice el versículo 17, obedeced. Esta palabra, este imperativo, más bien quiere decir dejaos persuadir, pero no de manera tonta. No dejaros persuadir como el que no tiene ningún tipo de opinión. En este caso es persuadir y no imponer. Eso es lo que debe hacer el pastor, persuadir y no imponer. Persuadir en el sentido de conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Hermanos, que lo entienda y porque lo entiende, lo acepta. Eso es lo que debe hacer el pastor. No de manera dictatorial, tirana, perversa, imponiendo, sino inspirando a la iglesia, dando razones y argumentos para que la iglesia pueda recibirlo bien, llegarlo a entender, aceptarlo y vivirlo. Esto significa, hermanos, que los líderes deben enseñar la Biblia de una forma tan sencilla, tan entendible, tan directa, tan firme, tan clara, que obedecerla sea fácil para el oyente. Que no sea complicado para la iglesia poner esta escritura en práctica. Y hermanos, cuando esta dinámica se da en la iglesia, cuando la palabra de Dios se enseña de manera firme, clara y entendible,
es mucho más fácil caminar juntos. Muchísimo más sencillo andar juntos. Y os digo una cosa, yo soy un convencido de ello. Yo estoy convencido que no hay secretos dentro de una iglesia. No hay nuevas revelaciones. No hay nuevas ideas. Lo que la iglesia debe hacer es oír la palabra de Dios y si cree que es verdad, obedecerla. Y así la iglesia irá firme, estará segura, tendrá sus pies sobre la roca. Por eso el pastor maestro debe enseñar. Y si la iglesia entiende que dice la verdad, así como hacían los de Berea en Hechos capítulo 17, que buscaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto. Si la iglesia entiende que es cierto y lo hace, esa iglesia caminará firme y el pastor hará su trabajo. El pastor maestro lo hará, dice el versículo 17, con alegría. Más bien esa palabra significa sin que sienta dolor. El autor, quizás por propia experiencia, quería que estos líderes de estas iglesias, estos líderes que iban predicando el evangelio de verdad, lo hiciesen sin un estrés añadido. Hermanos, os comento que hay muchos pastores que suben cada domingo al púlpito con un estrés añadido. Hay una carga tremenda a la hora de venir aquí y predicar la palabra de Dios. Si a esta carga se le añade un estrés añadido, una carga añadida, es muy complicado y eso es doloroso, muy doloroso. Por eso el autor quiere que el pastor no suba al púlpito con dolor, sino que lo haga con alegría. Y hermanos, si no se coopera con el liderazgo en este sentido, dice la Biblia, de nada aprovecha. Nadie saldrá bendecido, ni la congregación ni el que trae la palabra. Por eso la mejor manera de bendecir al hermano que enseña, al líder que enseña, al pastor, es confiar que él está enseñando la verdad. Y si la iglesia testifica que es así, la iglesia debe ponerla en práctica. Esa es la mayor bendición para el siervo del Señor. Parece simple, hermanos. Parece de primero de cristianismo. Pero aquí, hermanos, está la fortaleza de la iglesia. Aquí está la fuerza de la iglesia. En esta sencilla enseñanza está nuestra fortaleza. Lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7. Cuando las personas oyen la palabra de Dios, la aceptan y la ponen en práctica, dice Jesús, les compararé a hombres prudentes que construyeron su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, llegó la tempestad. Y esa casa no cayó porque estaba firme sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Oír la palabra de Dios, enseñada, predicada y ponerla en práctica. Si habéis leído bien, lo único que estos líderes, versículo 18, lo único que estos líderes estaban buscando era hacerle el bien a la iglesia de los hebreos. ¿Cómo? Pues especialmente librándoles de falsos maestros, de aquellos que venían a la iglesia a decirle, no, tenéis que volver al judaísmo, olvidaos del cristianismo, tenéis que volver atrás. Estos pastores estaban diciendo, no hagáis caso a eso, estaban librándoles de los falsos maestros, esos que describe Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 15, diciendo que estos son personas vestidas como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así estaban estos líderes cuidando a la iglesia. Y aunque estos líderes tenían la conciencia tranquila, dice el versículo 18, aunque estos líderes hicieron todo lo que se les había pedido, todo lo que Dios les había ordenado que hicieran, y por eso tenían sus conciencias tranquilas, las oraciones eran más que bienvenidas. Por supuesto, eran necesarias, pues sabían que la oración es un medio de gracia. La oración es un medio por el cual Dios bendice a la persona, al creyente, a la iglesia, y por eso eran bienvenidas. Justo lo que necesitaban para continuar sirviendo al Señor, predicando su palabra, es que ellos, versículo 18, continuaran orando. No que empezasen a orar. Puede darnos la impresión el versículo 18 que les está diciendo, por favor, empezad a orar por nosotros. En realidad, en el original les está diciendo, continuad orando por nosotros. Seguid orando por nosotros. Además, fijaos, era la oración de fe
y la fe es principal protagonista en el libro de Hebreos, era la oración con fe la que podía dar como resultado que ellos se volviesen a ver. Era esa oración la que podía producir el milagro de que ellos se juntasen de nuevo. Como vemos, hermanos, esta no es una carta anónima. Estos no eran desconocidos. Es una carta de alguien conocido por una iglesia y a la vez una persona que conoce a esa iglesia. Por eso dice el versículo 19 que querían volverse a ver. Quería volver a estar con ellos. Pero hay algo más que se ve en estos primeros versículos. Hay algo mucho más profundo que se ve en los versículos del 17 al 19, hermanos. Esta es una preciosa imagen. Esta es una imagen bella. Una preciosa imagen de la colaboración entre líderes y miembros en favor del Evangelio. Eso es lo que hay aquí. Una preciosa imagen de la colaboración entre el líder y los miembros de la iglesia en favor del Evangelio, trabajando juntos para la extensión del reino de Dios, donde la predicación es vital, completamente necesaria, y las oraciones en favor de esa palabra son totalmente importantes. Se necesitan. Y esa dinámica, cuando se da en la iglesia se fortalece. Cuando se predica la verdad y se ora para que esa verdad transforme las almas, entonces la iglesia es bendecida. Yo recuerdo una vez, hermanos, viviendo en California, al principio, que dentro de la iglesia, la cual tenía 3 cultos, se hacía algo que me impactó muchísimo. La iglesia tenía 3 cultos, a las 8, a las 11 y luego a la 1. 3 cultos numerosos. Y había una sala ahí un poquito extraña para mí porque nunca la había visto. Una sala ahí con unos cristales de estos que tú no ves desde fuera, pero ellos sí te ven desde dentro. Y decía, ¿qué será en esa sala? Era impactante. Yo nunca había visto algo así. En esa sala había hermanos que durante la predicación de la palabra estaban orando. El pastor predicaba y hermanos oraban. En el culto de las 8 venían los hermanos de las 11. Los de las 8 se quedaban a las 11 y los de las 11 se quedaban a la 1. Y había una preciosa dinámica donde la palabra era predicada y los hermanos oraban para que esa palabra transformase las almas. Hermanos, una iglesia fuerte es eso. Es una iglesia donde se predica la verdad, se entiende la verdad, se obedece a la verdad y los hermanos oran para que esa verdad se siga extendiendo por el mundo. Dice el versículo 20 que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si os habéis dado cuenta, acababa de pedirles que orasen por ellos. Hace un segundo les había dicho, por favor, orad por nosotros. Y lo siguiente que hace, justo después de decir esas palabras, es orar por ellos. Qué interesante. Les pide orar por nosotros y lo siguiente que hace este hombre, este autor de la carta, es orar por ellos. Esto muestra, hermanos, el corazón que tenía por la congregación. Nunca debe el líder pedir eso que no hace. Nunca debe el pastor exigir eso que él mismo no es capaz de hacer. Y les dice, orad por nosotros, y lo que hace él después es orar por ellos. Ese es el gran error que cometían los fariseos. Ese es el grave error que Jesús reveló que cometían los fariseos y que Jesús condenó en Mateo capítulo 23, el de ser hipócritas. El de Mateo 23, versículo 3, decir y no hacer. Jesús les dice, hey, vosotros ponéis cargas sobre las personas, pero vosotros ni con un dedo
sois capaces de tocarlas. Como veis en esta oración, el autor quería que entre ellos reinase la paz. Estas eran, como hemos dicho, iglesias que se reunían en casas. Era una sola iglesia, pero se reunían en diferentes casas y en cada casa había alguien que enseñaba las escrituras. Estas casas estaban por toda la ciudad de Roma y formaban toda la iglesia. No es como hoy, que todas las familias venimos a un edificio y adoramos juntos al Señor. En ese tiempo eran diferentes casas donde se enseñaba la palabra de Dios. Y el autor ya nos dijo que había algunas diferencias entre estas casas. Algunos decían, me gusta más la predicación de aquella casa, me gusta más la alabanza en aquella casa, en esa casa no se coge la ofrenda, ahí es donde debemos de ir. Y había una polémica tremenda entre ellos. Por eso el autor ahora en su oración lo primero que dice es que reine la paz entre ellos, la paz de Dios. Para eso es fundamental la confianza en los líderes, sobre todo si estos enseñan acerca de Cristo. El mismo Dios de paz fue, dice el versículo 20, fue quien sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y si hizo una obra de tal magnitud, si Dios hizo esa obra tan poderosa de resucitar a Jesús de entre los muertos, podía hacer con esos creyentes lo que fuese necesario. Esto es algo que a veces nosotros no pensamos, no meditamos. Si Dios fue capaz de resucitar a Cristo de entre los muertos, Él puede hacer cualquier cosa. Incluso lo que ellos más necesitaban, llevarles al triunfo. Pero el triunfo en Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es lo que ellos necesitaban y Dios se lo podía conceder. Hermanos, podremos pasarlo mal. De hecho, yo estoy convencido que algunos de nosotros lo hemos pasado a veces muy mal. O lo podemos estar pasando todavía mal. Y ser una racha que continúa y continúa y seguimos pasándolo mal. Pero nunca será mentira que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jamás esta verdad perderá fuerza. Jamás esa verdad dejará de tener su eficacia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El autor en su oración, si habéis fijado, utiliza los elementos principales de la carta de Hebreos. No lanza una oración cualquiera, lanza una oración con inteligencia, con sentido. Su oración resume perfectamente la carta de Hebreos, que principalmente está centrada en hacer ver a estos creyentes que Dios libera a las personas. Que Dios libera a las personas, que las saca de la muerte y las lleva a la vida, que las saca de la esclavitud y las lleva a la libertad. Que si Dios nos libera, Dios nos llevará a la meta prometida. Si somos verdaderamente libres, el que ha conocido al Hijo es verdaderamente libre, ese tiene la certeza de ser llevado a la tierra prometida, como hizo Dios con su pueblo en Egipto. Los sacó y los metió en la tierra prometida. Pero escúchame bien, presta mucha atención. Solo el que escucha lo que Dios tiene preparado para él en Cristo, esto es muy importante, solo la persona que escucha lo que Dios tiene preparado para ella en Cristo podrá ser sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo se le puede dar la espalda a un Dios tan bueno? ¿Cómo esta iglesia podía estar pensando, dudando, meditando si volver al judaísmo o quedarse con Cristo? Hermanos, así como Moisés era pastor, simbólicamente muerto en el desierto después de haber huido de Egipto, pero llevado de nuevo a la vida cuando Dios lo llama al liderazgo de su pueblo, así como Moisés era el pastor que Dios utilizó para sacarles de Egipto, Jesús fue sacado de la muerte para convertirse en el gran pastor. Por eso podemos entender que el autor tiene su mente llena de las Escrituras, porque esta idea la está sacando del capítulo 63 del libro de Isaías, donde el autor de Isaías
el profeta Isaías hace preguntas y preguntas diciendo, ¿dónde está tu pastor? ¿Dónde está el pastor que pastoreaba este pueblo? Y responde en Isaías 63, versículo 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. ¿Dónde está tu pastor? Jehová, el Señor, Dios es nuestro pastor. Dios lidera a su pueblo, pero lo hace a través de pastores. Dios lidera a los suyos, pero lo hace a través de pastores. Y el nuestro es el Señor Jesucristo, el gran pastor. Me gustaría leer para vosotros, hermanos, la paráfrasis que hace el comentarista Samuel Pérez Millos acerca de Jesús, el gran pastor, apoyándose en el Salmo 23, por supuesto. Si hay un texto en la Biblia que habla de Dios como el pastor, es el Salmo 23, pero fijaos cómo lo expresa este hermano. Dice, este pastor del cielo conforta a sus ovejas y las conduce a pastos deleitosos. No es el pastor tirano que golpea al rebaño cuando no obedece sus indicaciones, sino aquel que toma en sus brazos a la perniquebrada y sustenta a los que están lastimados. Es el que adereza mesa de comunión y paz cuando los angustiadores rodean amenazantes al creyente. Es aquel que acompaña cuando otros dejan y que está presente en el valle de sombra de muerte para dar aliento y cambiar el temor en confianza. Es el que con su vara y su cayado hace sentir paz al rebaño, porque en él todas las ovejas se sienten seguras de quienes quieren devorarlas. Es el pastor que provee de pasto conforme a las necesidades personales de cada uno. Ese es el que conforta el alma de cada oveja cuando esté en necesidad de aliento y ánimo. Cada creyente, atentos mis hermanos, cada creyente sabe que no habrá un solo momento en el que el pastor no esté presente en su experiencia de vida terrenal. Ese es el Señor, nuestro gran pastor. Nos sustenta, nos alimenta, nos protege, está con nosotros en cada momento. Por eso no es de extrañar que el propio Pedro, el discípulo Pedro, el apóstol lo llama en 1 de Pedro 5:4 el príncipe de los pastores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si Moisés fue el pastor de las ovejas a quien Dios sacó de la tierra de Egipto, Jesús es el gran pastor de las ovejas a quien Dios sacó del reino de los muertos. Hermanos, este aplastante razonamiento, esta idea tan básica y a la vez tan poderosa, es lo que nos hace entender que solo Cristo es mediador de un, versículo 20, pacto eterno. Por eso Cristo es el único mediador. Porque si Moisés fue rescatado de Egipto y fue hecho pastor del pueblo, como Jesús no iba a ser nuestro gran pastor al ser rescatado de la misma muerte. Eso dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación, eterno pacto, eterna vida. Todo lo que está conectado con Dios es eterno, es para siempre. Si tú estás en Cristo, tu vida es para siempre. Si tú estás en Cristo, la promesa que vas a recibir es eterna. El pacto que Él ha hecho contigo durará por toda la eternidad. Y lo hizo Cristo no en el momento que llegó y murió sobre la cruz, lo hizo antes de la fundación del mundo. Se presentó en un tabernáculo no de esta creación, o sea, se presentó en la misma presencia del Padre. Y hablamos de ello. Y en esa reunión donde la Trinidad llegó al acuerdo, se decidió que Cristo moriría por los pecadores para darnos eterna redención.
Por eso Cristo es nuestro gran pastor. Y lo segundo que pide, versículo 21, es que Dios los haga aptos. Esto no significa que Dios los capacite. Esto no significa que Dios los haga mejores, todo lo contrario. Esto significa que Dios los restaure. Que Dios os haga aptos aquí en este texto significa que Dios arregle vuestras redes rotas. Lo mismo que dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro le está diciendo, hey, después de padecer, que Dios arregle vuestras redes. Como pescador que era, él sabía lo importante que es arreglar las redes. Después de toda esta dura persecución que estaban pasando los hebreos, donde estaban siendo agujereados literalmente, el autor les desea, suplica a Dios que sean arreglados, remendados, que sus piezas rotas sean juntadas de nuevo. Qué preciosa oración. Hermanos, estos sufrían más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Estos hermanos verdaderamente eran redes rotas. Tenían agujeros por todos lados. Necesitaban que el Señor remendase sus redes. Yo sé que aquí hay personas que a veces han sentido o incluso pueden llegar a sentirse hoy como una red rota. Mi oración y nuestra oración debe ser, Señor, remienda esa red, arregla esa red, hazla útil de nuevo. Pero fíjate, si tu caso es ese, fíjate que Jesús sea el gran pastor. Que la Biblia certifique que nuestro Señor Jesucristo sea el gran pastor, superando a todos, a Moisés y a todos, da al autor de esta carta la confianza y la certeza 100% segura de que Dios recibirá su oración y responderá favorablemente. Si tú tienes la certeza que Jesús es tu pastor, nada te faltará. El Señor cuidará de ti. Y aunque tus redes estén rotas, confía. Si hay alguien que las puede arreglar, ese es nuestro Dios. Y termina la carta, y no puede ser de otra forma, con palabras de ánimo, versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Hermanos, este versículo no le vamos a dar mucho más de esta simple lectura, pero cabe destacar este versículo y leerlo otra vez. Timoteo estaba en libertad. Estos estaban sufriendo una persecución tan grave que se pueda decir que Timoteo estaba en libertad. Es un testimonio para la gloria de Dios. Dios hizo la obra de ponerlo en libertad. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dice el versículo 22, palabra de exhortación. Eso significa predicación. O sea, toda la carta. La predicación que les ha dado en toda la carta. A eso se está refiriendo. El autor esperaba con todo su corazón que haya sido como el público en el Tour de Francia o como el público en las Olimpiadas. Del mismo modo, el autor desea que esta carta haya servido para decirle a esta iglesia, vamos hacia adelante, seguid, perseverar hasta la meta, hasta el final. El autor desea que toda la carta haya servido para llevar hacia adelante a la iglesia. Por eso no acaba su carta con una orden, acaba con un ruego que acepten sus palabras escritas por carta como si fuese una predicación en vivo delante de ellos. Su intención no ha sido en ningún momento la de destruirles, quitarles el ánimo, entristecerles. No,
Su intención en todo momento ha sido la edificación, el bien de estos hebreos que sufrían por su fe en Roma. Me parece muy interesante que el versículo 24 nos deje entender que no solo el autor estaba preocupado, sino que había otros que también estaban, los de Italia. Estos pueden ser italianos que ahora estaban fuera de Roma, o se puede estar refiriendo, y esa creo que es la interpretación más correcta, a Priscila y Aquila, quienes fueron expulsados de Roma y quienes enseñaron al que creemos nosotros que es el autor de esta carta de Hebreos, a Apolos. Y por eso dice los de Italia, para no dar muchas más pistas, Priscila y Aquila también os saludan, se preocupan por vosotros. Ahora, después de decir todo esto, después de hablar de todo esto tan glorioso y tremendo en estos 13 capítulos, dependía de ellos el elegir si aceptar estas palabras, el elegir decir amén a esta predicación o no aceptarla. Dependía de ellos el decir amén o marcharse por la puerta como el joven rico. Ahora dependía de ellos si responder positivamente o no. Su esperanza, la del autor, es que respondieran positivamente, que escuchasen la palabra y la pusiesen en práctica. Y para eso es absolutamente necesaria la gracia. Si hemos dicho que esa es la fortaleza de la Iglesia, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, también hay que decir que para eso se necesita la gracia. Una gracia que como creyentes estos hebreos ya habían recibido. Pues es la gracia que recibieron al recibir la salvación en Cristo. La gracia derramada de Dios sobre sus vidas. Pero recordemos por un instante cuál era el contexto de esta carta. Estos eran hermanos brutalmente perseguidos, violentamente perseguidos. Algunos estaban perdiendo sus bienes e incluso estaban perdiendo sus vidas. La gracia era la única forma de sobrevivir. La gracia era la única forma de seguir hacia adelante. Además de ser la mejor forma de vivir, teniendo el favor de Dios. Esa es la mejor forma en la que la persona puede vivir, teniendo el favor de Dios. Pues es la gracia de Dios la que suple todas nuestras necesidades, hermanos. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a superar cualquier conflicto. La gracia de Dios es la que fortalece al creyente en medio de las pruebas y sufrimientos. La gracia de Dios es la que nos sostiene en cualquier adversidad. De ahí la gran promesa en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 6, Él da mayor gracia. Necesitamos esa gracia. Porque si la gracia sobreabundó, fue superior al pecado abundante para nuestra salvación, también la gracia será mayor que cualquier angustia que podamos tener en esta vida. Si la gracia sobreabundó, superó a toda la miseria y pecado de nuestro corazón, la gracia de Dios puede superar cualquier adversidad que tengamos en nuestra vida. Esa es la promesa de Dios para toda ocasión y para cualquier circunstancia. Por eso, mi hermano, si tú has prestado atención a estas palabras de exhortación, a esta predicación de Hebreos, habrás entendido que el Cristo exaltado, el que murió por nuestros pecados, ha logrado un nuevo pacto. Y con ello ha puesto delante de nosotros una gloriosa esperanza, un camino precioso que no debemos abandonar, sino que tenemos que transitar con gozo, perseverando aún y a pesar de las adversidades. Si tú has oído esta palabra de Hebreos, bienaventurados somos. Muy felices debemos estar por lo que Dios nos ha transmitido en su palabra. La intención de la carta fue la de fortalecer a una iglesia que pasaba un momento tan complicado que quería abandonar. Quería marcharse. Y vemos que sí fue fortalecida. Es por eso que nosotros hemos entendido que una iglesia fuerte es aquella que enseña la palabra de Dios. Una iglesia fuerte es aquella que enseña a Cristo. Una iglesia fuerte es la que oye esa enseñanza,
la acepta y la pone en práctica. Una iglesia fuerte es la que tiene su mente y su corazón enfocados en la promesa, pensando en que Dios, si nos ha liberado, nos va a llevar a la tierra prometida. Una iglesia fuerte es aquella que se apoya mutuamente en oración, la que ora uno por otro. Una iglesia fuerte es aquella que no cotillea de los hermanos, sino que ora por los hermanos. Una iglesia fuerte es aquella que busca el bien y el crecimiento de los hermanos. Una iglesia fuerte es aquella que sigue los buenos ejemplos de hermanos maduros en la fe. Una iglesia fuerte es aquella que trabaja unida en pos del avance del reino de Dios. Una iglesia fuerte es aquella que deja que el gran pastor las pastoree a través de pastores. Una iglesia fuerte es aquella que se sostiene en la poderosa gracia de Dios. Una iglesia fuerte es aquella que exalta a Cristo y solo a Cristo por encima de todo, como hace el libro de Hebreos. Poner a Cristo por encima de todo y de todos. Yo espero, hermano, que Hebreos nos haya fortalecido. Yo deseo y oro que Hebreos haya bendecido nuestras vidas. Iglesia, no hay vuelta atrás. Además, ¿para qué? Si solo Cristo tiene lo que nuestra alma necesita y verdaderamente anhela. ¿Para qué volver atrás si tenemos a Cristo? Iglesia, fortalécete. El viernes por la noche, en lo que parecía la inauguración de un acto deportivo, se intentó ridiculizar el nombre de nuestro Dios. ¿Sabéis que Dios nunca queda en ridículo? Dios nunca pierde. Por lo tanto, su iglesia tampoco. Iglesia, fortalécete porque los tiempos son así. Lo que nosotros debemos pensar, orar y pedir, es que nunca se ponga en ridículo el nombre de nuestro Dios por nuestra culpa. Otros lo querrán hacer, allá ellos con lo que hacen. Pero que nunca se ponga en ridículo el nombre de nuestro Dios a causa de nuestro comportamiento, de nuestra actitud y de nuestro testimonio como iglesia. Fortalécete. Fortalécete en el Señor. Él es la roca de nuestra salvación. Hebreos trae fortaleza a la iglesia. Yo te invito a que puedas volver a leerlo, a encontrar ahí una roca donde apoyarte y poder persistir y seguir hacia adelante en tu caminar con Dios. Que el Señor te bendiga. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por tu verdad. Muchas gracias por Hebreos. Muchas gracias, Señor, porque hemos encontrado, Señor, un mensaje poderoso para tu iglesia. Nuevamente hemos sido testigos con nuestros ojos de lo grande que eres tú, Señor Jesús. Te doy las gracias por haber venido y por haber alcanzado para nosotros un nuevo pacto, un nuevo acuerdo que hoy nos permite y nos asegura poder estar contigo por toda la eternidad. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque este mensaje nos fortalece. Entendemos que si tú nos has liberado, tú nos vas a llevar a la tierra prometida. Confiamos en ello y por eso hoy te exaltamos y te alabamos. Por eso hoy cantamos nuevamente. Por eso hoy doblamos nuestras rodillas y confesamos con nuestra boca que solo tú, Jesús, eres el Señor. Que tú eres el nombre sobre todo nombre. Y por eso hoy doblamos nuestra alma delante de ti. Nos postramos y te decimos gracias. Bendito y alabado seas. Exaltado seas nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén.